Buenas tardes de miércoles que estamos hoy. Pues hoy vengo a contarte cositas de las sesiones de A Corazón Abierto que en breve vamos a celebrar aquí en el espacio. Así que nada, voy a dar un poquito de tiempo para que puedan entrar personitas a ver el directo, a hacer quizás preguntas que puedan tener de estas nuevas sesiones que he empezado a celebrarlas, a principios de año algunas, todavía queda alguna por estrenar. Y bueno, si no puedes estar en el directo, pues quedará grabado y entonces habrá personitas que lo puedan ver en la grabación, ya sea aquí en el muro de Instagram o bien en YouTube. Y bueno, hoy me animo un poquito a hacer este directo porque la semana pasada sí grabé un pequeño vídeo de apenas minuto y medio contando que iba a celebrar estas sesiones de A Corazón Abierto. Pero claro, en minuto y medio, ¿qué vas a contar? Pues puedes contar muy poquito, muy poquito. Así que hoy vengo a contarte sobre todo los para qué, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Es la utilidad de la herramienta y en este caso la utilidad de estas sesiones en concreto. Estas sesiones llevan por título Amar es un verbo. Y en la pregunta que planteé del directo pregunto ¿para qué poner luz en tus acciones de amar? Y dentro de la propia pregunta ya se esconden, posibles respuestas, aunque en realidad lo interesante en sí, para mí siempre, es la pregunta y la posibilidad de la exploración de esa pregunta. Entonces, lo primero de todo, amar es un verbo, es una acción. Para mí eso, digamos, es el motor de estas sesiones, de que podamos entender el amar como una acción que requiere, por supuesto, de una acción de voluntad. Y en eso de poner luz es otra manera de decir poner conciencia, darnos cuenta qué es lo que estoy haciendo en esas acciones que yo llamo de amar, ¿no? Porque también habría que definir incluso esa palabra. ¿Qué es amar? ¿Cómo siento yo la acción de amar? ¿Y en qué medida me gustaría hacerlo de otra manera o me gustaría sentirlo de otra manera? Entonces las sesiones de A Corazón Abierto lo que tienen para mí sobre todo es que siento que es una herramienta muy poderosa de darnos cuenta, de poner luz. ¿Por qué? Porque nos amplía mucho la mirada, porque nos permite descubrir nuevos puntos de vista y sobre todo de resignificar muchas cosas con respecto a las acciones que acometemos. Y aunque las sesiones ya llevan por título A Corazón Abierto, que ya nos hablan de esa acción de amar, aquí cobran una importancia más relevante, o digamos, están como más en profundidad la temática de amar abordada y por tanto de abrir nuestro corazón, de abrir el corazón un poquito. Y ese abrir el corazón no tiene otro sentido que el hecho de poder abrazar, que es ir incluso un poquito más allá de aceptar. Ayer mismo en una sesión individual que tenía con una persona le decía, bueno, si quizás la palabra amarte te puede resultar como un poco fuerte o porque le impactaba, yo le digo, ¿por qué no utilizas la palabra amable? Ser amable, contigo sobre todo. Y me decía, uff, qué difícil, ¿no? Pues si nos cuesta ser amables con nosotros mismos, más difícil todavía puede ser amarnos. Y tiene que ver en primera instancia y fundamentalmente en la posibilidad de ese abrazo que nos demos. Entonces, estas sesiones de A Corazón Abierto, que llevan como título principal Amar es un verbo, en realidad van con una intención de abordar tres lugares hacia los que ponemos nuestra acción de amar en juego. La primera de todas tiene que ver con la acción de amarnos a nosotros mismos.
de amarte a ti. La segunda sesión tiene que ver con esa posibilidad de amar la vida, ¿no? Porque si por mucho que te ames a ti, no tienes esa posibilidad de ir hacia la vida y aportar a la vida todo lo que traes, pues se queda un poco cojo. Pero más cojo se queda aún si ese amar a otros no está presente dentro de estas 3 sesiones. Así vamos a abordar desde a corazón abierto, amarte a ti, amar la vida y amar a los otros, sobre todo a aquellas personas con las que tenemos vínculos afectivos. En esta primera sesión, que la vamos a celebrar ya mismito, a finales de mes, el domingo por la mañana, el domingo creo que es 29, el último domingo de este mes, lo que vamos a hacer es desde una manera muy lúdica, porque amar, porque a corazón abierto tiene un componente muy importante de jugar como decimos en serio, de desplegar toda nuestra imaginación psicocorporal, abrirnos a la posibilidad de que nuestra mirada se amplíe, lo hacemos desde el campo de la imaginación. Vamos a hacer algo que es muy interesante, o que por lo menos para mí siempre, fue la manera en la que yo logré amarme a mí, y fue logrando abrazar la humanidad que soy. Y eso quiere decir que abrazo todo aquello incluso que no me gusta de mí. Y si voy más allá todavía, significa abrazar las sombras que hay en mí, es decir, aquellos rincones de alguna manera oscuros que no puedo ver y que determinan a veces la manera en la que yo vivo, la manera en la que me relaciono y sobre todo la manera en la que yo me amo. Porque si yo no acepto cosas de mí, es difícil que yo pueda amarme, y a veces no aceptarnos nos genera una cierta lucha, un cierto rechazo hacia nosotros mismos. Y muchas veces eso tiene que ver porque tenemos miedo. Sí, porque tenemos miedo de ver cosas en nosotros que no nos gustaría ver, cosas que de por sí nos dan cierto miedo a poner a la luz para que los otros nos vean, y entonces ahí creemos que nos van a rechazar, pero necesitamos de alguna manera abrir nuestro corazón y disponernos en vulnerabilidad para con nosotros mismos y entrar en un espacio de aceptación de todo lo que somos, porque habrá cosas de nosotros mismos que nos encantarán, que las disfrutaremos mucho, pero habrán muchas cosas que no nos gustan, y si yo no las puedo aceptar, si no me doy el permiso de verlas, de ahí lo de poner luz, menos aún puedo abrazarlas. Y abrazarlas es la manera de expresar esa acción de amarnos a nosotros mismos. Yo hubo un momento en mi vida, que aquí te cuento una pequeña batallita, porque realmente toda sesión de corazón abierto lleva por un lado un estudio de la temática que se propone, pero por otro lado lleva un peso que tiene que ver con la experiencia de cada uno. Entonces, yo estas sesiones brotaron un poco la necesidad de diseñarlas y de celebrarlas primero por mí, porque había algo donde yo sentía que quería explorar y ahondar en algo que había descubierto y que estaba siendo muy útil para mí en mi vida. Y eso tuvo lugar hace ya unos cuantos años, cuando mis hijos se fueron de casa, y entonces encontré cosas en mí y cosas en mi acción de amar a mis hijos que me estaban sorprendiendo, y de alguna manera como que se abrió un espacio nuevo de indagación en esta acción de amar, cómo podía yo soltar, cómo podía confiar, cómo podía atravesar los miedos a la hora de que ellos hicieran su camino, y cómo también amarme a mí en ese tránsito que estaba teniendo de verme sin ellos después de tanto tiempo de acompañarles. Entonces,
hubo un momento, hace ya muchos años, cuando hice el tránsito así de vida más fuerte en mi vida, en el que descubrí cómo quererme. Y hubo un momento determinado, un día, que aquí las personas que me escuchen de aquí de Tenerife, pues conocen seguramente el Médano, y fue un día que me había quedado a dormir en el Médano y por la mañana simplemente decidí salir a pasear, subí la montaña roja, de ahí llegué hasta el chiringuito pirata, me senté en el chiringuito pirata, abrí un libro mientras había muchos grupos de gente allí almorzando, yo con mi libro me eché mi cervecita y de ahí volví caminando a casa y en todo el camino de vuelta yo decía, mi madre, o sea, que avance, ¿no? Esta posibilidad de estar bien conmigo, de quererme, de ser buena compañía para mí, sin necesitar en momentos determinados buscar siempre tapar mi soledad con otros o haciendo cosas. Es una situación muy sencilla, pero para mí fue iluminadora el hecho de ver cómo podía estar muy a gusto conmigo porque simplemente había hecho un tránsito hacia mí, había hecho un trabajo personal muy potente que me había permitido estar a gusto conmigo y simplemente disfrutar de mi propia compañía y quererme tal y como soy, con todas las miserias que pueda tener como ser humano y con todas las luces, porque la cosa es abrazar todo. Hay veces que las sombras, quien conoce el concepto de sombra, hay veces que las sombras son luminosas, hay veces que las sombras que tenemos tienen que ver con lugares de nosotros que brillan tanto que nos cuesta sacarlos a la luz, porque nos parece que con eso vamos a, de alguna manera, pues quitarle luz a otros, ¿no? Y no nos permitimos brillar. Las sombras tienen que ver con todo eso, sombras de cosas que nos parecen que no nos gustan, que preferiríamos tener ocultas y también brillo que podemos tener internamente y que por no deslumbrar a veces no nos permitimos brillar. Entonces esta sesión de el paraíso, por eso tiene este nombre del paraíso, porque para mí es encontrar literalmente el paraíso al poder tener esta opción de abrazarme, de amarme, de respetarme, de cuidarme y de ser consciente de todo aquello que me conforma como humanidad. Y al hacerlo, al no solamente hacerlo conmigo, sino al darme cuenta de esto, es que puedo entrar en una comprensión muy profunda del otro, porque el otro también tiene sus sombras. Ahí puedo entrar a darme cuenta de que muchas veces lo que veo en el otro es un resorte que detona cosas en mí y viceversa. El otro muchas veces en relación conmigo puede tener comportamientos o reacciones que no tienen que ver conmigo, sino que son del otro y que yo simplemente soy un detonador. Entonces, empezar a vivir desde ese lugar de conciencia, de abrazarnos mutuamente, de abrazarme a mí en esa comprensión profunda de mi humanidad, es que me va a permitir relacionarme y poder amar el otro desde un lugar de mucha más paz. Al fin y al cabo, todos lo que buscamos un poquito en este mundo es estar un poquito más en paz, es estar cada día un poquito más en conciencia. Así que esta primera sesión de El Paraíso es una sesión muy divertida, muy desde el juego, por supuesto desde el baile, por supuesto habrá momentos de silencio, es una sesión compartida, toda la sinergia grupal y la energía grupal nos va a ayudar a que la experiencia pueda tener otro calado. Y vamos a hacerlo como siempre desplegando nuestras faldalas y pudiendo disfrutar de todo lo que se despliega de esos colores en movimiento. Así que, bueno, el sentido de que estas 3 sesiones comiencen por el paraíso es fundamentalmente que antes de yo poder amar realmente a otro,
o tener una acción de amar lo más sana y consciente posible, yo primero tengo que hacer el pasito de amarme a mí. Es difícil que yo pueda entrar en un lugar de comprensión y de abrazar la humanidad del otro si primero no he hecho el trabajo, porque es un trabajo, es un curro, esto no te voy a engañar y no te voy a decir que es una cosa fácil, pero sí que es verdad que es muy enriquecedora la posibilidad de llegar a ese paraíso de poder abrazarte en totalidad con todo lo que trae. Así que, bueno, lo que sí es fácil es que se dé la experiencia en a corazón abierto por toda la maravilla que trae la experiencia y por la magia que contiene, gracias al diseño de la estructura que está hecho por Luchi López, su creadora, y que yo vengo a ofrecerte estas sesiones. Entonces, primera de todas, el paraíso. Cómo lograr poner esa luz y esa conciencia y ese abrazo a toda la humanidad que eres a través de este juego de las sombras. Vamos a llamarlo juego porque en realidad es jugar a ver qué pasa. Necesitamos mucha curiosidad. También en las sesiones de a corazón abierto, sacos y sacos de curiosidad para que nos podamos permitir ver allí donde no hemos visto hasta ahora. Eso por un lado, la primera sesión. La segunda sesión lleva por título Amar la vida. Y tiene que ver precisamente con lo que te contaba antes, con ese momento vital mío en el que surgió la necesidad de explorar esta temática cuando mis hijos se fueron de casa por primera vez. Ahora se han vuelto a ir otra vez porque volvieron en su momento y ahora se han vuelto a ir. Y en aquel momento yo decía, si realmente lo único, la prueba más grande yo creo que tenemos todos los seres humanos cuando tenemos la experiencia de la maternidad es ese momento en el que vuelan, ¿no? Y entonces ahí empiezas a cuestionarte muchísimas cosas, si lo has hecho bien, si ellos tendrán herramientas suficientes, si van a poder tener la confianza suficiente contigo para contar contigo en todos los momentos que necesites. Entonces, cuando mis hijos se fueron, ahí lo más que a mí me mantenía un poco alerta es, ¿amarán ellos la vida? ¿Serán capaces de aportar al mundo toda esa belleza y todo eso que traen para aportar al mundo? Porque para mí la acción de amar la vida tiene que ver con la acción de abrazar aquella posibilidad de expandirme sin límites, de poder expresar todo aquello que soy y poner al servicio lo que tengo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos cosas únicas que ofrecer al mundo. Entonces, esa sesión de amar la vida que te comento tiene que ver con esa acción de permitirte expandir infinitamente. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con el poner conciencia al cuerpo de tu alma. Según Omraam Mijaíl Ivanov, el alma, el cuerpo nuestro del alma, su necesidad es expandirse sin límites. Pero la realidad es que tenemos un cuerpo físico que a veces nos pone límites. Entonces, vamos a jugar mucho en esta sesión de a corazón abierto la exploración de esa posibilidad que tú te ofreces de expansión y de poner al servicio de la vida los talentos que tú traes, que no tienen por qué ser los mismos en todo momento, que pueden ser unos concretos en una etapa de tu vida, otros en otra etapa de tu vida, y abrazar sobre todo los límites que te vas encontrando, porque te vas a encontrar límites desde tu fisicalidad y desde otros lugares, no solamente desde tu limitación física, sino desde tu limitación mental, desde tu limitación emocional. Entonces, entrar en esta sesión de a corazón abierto te puede iluminar lugares de ti que a lo mejor quieras expresar y que ahora mismo no te estés dando el permiso de expresarlos, quizás por una limitación mental o por una limitación emocional, y cómo podrías a lo mejor empujar un poquito esos límites. Esa sería una opción. Otra opción puede ser que dentro de la propia sesión puedas descubrir ciertos talentos que tengas y que no te habías permitido verlos. Por eso también
enlazo con la primera sesión del paraíso, que es una sesión también de mucho autoconocimiento. Si lo ideal es ir haciendo las 3 sesiones y unas seguidas detrás de otras para que puedas irte enriqueciendo en estos 3 lugares de acciones de amar que te propongo. Pero si no, puedes venir también simplemente a experimentar la sesión, que estoy segurísima de que algo te llevarás, porque sí, porque es así, porque la herramienta tiene el poder de lograr eso, de que siempre te lleves algo, alguna luz, algo nuevo, alguna conciencia sobre algún aspecto concreto, obviamente relacionado con la temática. Así que esa sería la segunda, que tiene que ver con amar la vida y que para mí tiene mucha enjundia ahora mismo, porque precisamente yo estoy ahora en una exploración de pues un talento que llevo mucho tiempo reprimiéndolo. Hubo un cierto momento en mi vida que sí le aporté luz, pero bueno, nuevamente toco lo mismo que te decía antes en la primera sesión. Tiene que ver con miedo, porque al final lo que se opone al amor es el miedo, no es otra cosa. Entonces, obviamente vamos a tener una sesión en la que nos vamos a permitir de una manera muy lúdica, muy suave, muy amable, el abrir nuestro corazón. Necesitamos darnos esa oportunidad de tener coraje para poder ver, si no va a ser muy complicado, pero lo vas a poder hacer sin ningún problema, porque es algo que va implícito en todas las sesiones de A Corazón Abierto, el entrar en esa disposición desde un lugar muy lúdico y sobre todo desde un entorno altamente seguro. Así que bueno, pues yo estoy ahora mismo en ese mismo proceso de sortear los miedos que tengo para entrar en lugares si no de talentos, de lugares donde yo veo que tengo algo que expresar, algo que me está empujando desde dentro, porque además se siente como algo así, algo que quiere salir y nos vamos encontrando esos límites y es como sortear esos límites. Así que invitadísima, invitadísimo quedas, si te inspira un poquito esto que te cuento, a que vengas a disfrutar de la sesión de Amar la Vida, que seguramente la celebraremos en octubre. ¿Vale? Ahí está publicado en redes toda la en la web, perdona, no en redes, toda la información de las fechas, con posibilidad a lo mejor alguna se mueve, porque estoy además ahora muy inquieta y a lo mejor se mueve un poquito. La que seguro tenemos la fecha es la de final de este mes del paraíso. Entonces tenemos el paraíso, tenemos amar la vida, y la tercera tiene que ver con amar a los demás, ¿no? Y sobre todo amar a aquellas personas con las que mantenemos vínculos afectivos. Y cómo podemos abrazar todo aquello que se nos mueve y cómo podemos sostener todo aquello que tiene lugar en la relación con el otro. Es una sesión que está diseñada para que puedas trabajar cualquier tipo de relación que tengas, ya sea materno-filial, ya sea una relación de pareja, ya sea una relación de amistad. En algún momento seguramente habrá una invitación a que trabajes alguna relación en concreto, y quizás desde esa relación en concreto que puedas necesitar poner luz, poner conciencia o en algo, puedas darte cuenta de algún patrón o alguna manera en la que de manera recurrente estás actuando a la hora de amar a otras personas. Y en esa sesión la he llamado espirales porque, bueno, yo creo que es algo que nos pasa a todos, que a veces cuando entramos en relación con otra persona, de alguna manera podemos entrar en determinados movimientos de espiral en el que nos salimos de nuestro centro, ¿vale? Hay como, digamos que la metáfora del centro es como ese lugar interno de esencia nuestro, como más puro, más inalterable, un lugar más de paz. Ponle la palabra un poquito que tú quieras ponerle, pero sí es verdad que todas las personas
tenemos a veces personas con las que nos relacionamos que son capaces muy fácil de sacarnos de nuestro centro, y no tiene que ver nuevamente con la otra persona, sino tiene que ver con uno mismo. Pero en la manera de relacionarnos eso puede estarnos afectando. Entonces, esta sesión titulada Espirales está inspirada sobre todo para mí, o sea, el motivo por el que me he aventurado a diseñarla y a compartirla ahora contigo es desde que he empezado una relación de pareja que llevo poco tiempo, pero ha sido todo increíblemente intenso y mágico también, porque esa palabra está ahí, y después de mucho tiempo. Y entonces ha sido de alguna manera como darme cuenta del aprendizaje que he tenido durante todos estos años y del lugar y de la acción voluntaria que puedo poner en juego en todo momento a la hora de relacionarme. Y porque creo sinceramente que la relación de pareja, que suele ser una relación de mucho espejo, de mucho ver esas sombras, de mucho entrar en espacios de vulnerabilidad, porque hay mucha intimidad y en esa intimidad la vulnerabilidad es otra, diferente, pero bueno, que no necesariamente tiene que ser el hecho de que quieras venir a trabajar una relación de pareja en esta sesión, sino que puede ser cualquier tipo de relación. Lo que pasa es que yo ahora mismo me he inspirado mucho en esa relación en concreto porque está siendo muy relevante y porque siento que es el lugar donde más detonantes hay para salirte de tu centro, donde más en esa acción de amar al otro hay veces que sales mucho de tu centro para complacer al otro y te pierdes mucho, ¿no? Y entonces es como, sin dejar de soñar, que es una capacidad que a veces perdemos, sin perder esa capacidad de soñar como anhelaríamos tener una relación de la manera que queremos tenerla, consciente, sana, profunda, muy vinculante, muy sentida, de mucha apertura, digo, por ejemplo, porque es lo que me gustaría a mí, y como ser humano creo que todos lo que buscamos un poquito es que las relaciones sean realmente profundas y nos toquen de verdad el corazón. ¿Cómo lo puedo hacer sin salirme de mi centro? ¿O cómo puedo salirme incluso un poquito de mi centro, que tampoco pasa nada, y me pego un viajito y vuelvo, pero desde la conciencia de que me estoy saliendo y de que quiero volver? O en eso que te decía antes, también que en la acción de amar hay un componente de sueño, ¿no? De cómo me gustaría que fuera. Entonces, esta sesión de espirales tiene que ver con recuperar también nuestra capacidad de soñar, de imaginar, de cómo nos gustaría que fueran las cosas. Y aún así, por eso lo de amar es un verbo, abrazar en todo momento cuando las situaciones no son así. Y aquí nuevamente entra otra vez el miedo, ¿no? Como antítesis del amor. Y cómo lo podemos ver desde la sesión de A Corazón Abierto, cómo a veces nos salimos disparados en esas espirales por miedo a que el otro no nos ame. Y perdemos de foco a veces que la acción de amar tiene que partir de uno, ¿no? Y si el otro ya ama o no ama, ya es cosa del otro. Entonces, sí, me gustaría como recuperar o darte la posibilidad de ampliar tu mirada en ese sentido en esta sesión, en esa posibilidad de abrazar todo lo que hay en la relación con el otro, en tu acción de amar con el otro, porque muchas veces también hacemos cosas que no nos gustan en la relación con el otro y toca a veces abrazarlo, ¿no? Y toca entrar en vulnerabilidad para desde ahí poder avanzar en la relación que podamos tener y poder sanar incluso. Así que esta sesión, como te digo,
da igual el tipo de relación que quieras venir a trabajar, porque todas ellas puedes entrar en esta danza y en esta celebración de vida a explorarla, para encontrar nuevos puntos de vista, seguramente, incluso para recuperar sensaciones y cosas que a lo mejor has perdido de vista un poquito en esta acción de amar al otro, y también descubrir límites posibles que a veces también son necesarios en la acción de amar. Y yo creo que todo eso lo podemos de alguna manera descubrir cuando estamos en ese centro que antes te decía. Así que bueno, esta sesión la voy a estrenar porque todavía no la he celebrado, y lo haremos seguramente en noviembre, está prevista, y si no, pues en diciembre. Así que nada, bueno, quería contarte un poquito más en profundidad el sentido de estas 3 sesiones. El paraíso, que tiene que ver con amarte a ti y abrazar todo lo que eres. La segunda, amar la vida, abrazar ahí tus sombras lúcidas, luminosas, y todo. La segunda, la de amar la vida, abrazar sobre todo los límites que te encuentras en ese impulso interno de expresar lo que traes. Y la tercera, pues espirales, para encontrar a lo mejor alguna luz en esa acción tuya que tienes de amar a los otros. Y si quieres trabajar alguna experiencia o alguna relación en concreto, bienvenida será. Pues nada, un placer haber estado aquí un ratito, no sé cuánto tiempo llevo, media horita, más que suficiente. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, como siempre, estoy a tu disposición, ya sea directamente. Esa fue mi gata que acaba de hacer un ruidito y me despistó, me sacó. Bueno, pues en la web, a través de redes, llamarme por teléfono, lo que sea que quieras. Pues si te animas a desplegar tu faldala en los próximos meses, aquí en el espacio de conciencia y movimiento del proceso, con cualquiera de estas sesiones del ciclo Amar es un verbo, estaré encantada de que vengas a celebrarlo. Un besito muy grande. Chao.